Hola, estás viendo este material de CV Resources, que es una librería gratuita de videos cristianos de alta calidad. Bienvenido. Y estoy muy contenta porque hoy estoy con un invitado muy especial. Mi nombre es Carla Guerrero, periodista venezolana, y hoy me encuentro con el pastor Sebastián Jiménez, quien nos va a estar explicando temas muy interesantes. Pastor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy feliz también de haber recibido esta invitación y feliz de que podamos conversar acerca del tema de hoy, que es acerca del Evangelio, que es un tema que todavía me sigue apasionando como el primer día que lo escuché. Así es. Este es un entrenamiento muy especial porque el evangelismo es el corazón de CV y tenemos el deseo de servir y equipar a la iglesia local en sus esfuerzos evangelísticos. Por eso creemos que la iglesia local, como está en el plan y en el centro del plan de Dios para llegar al mundo con las buenas nuevas de Jesús, nos emociona poder compartir en este instante estos recursos en formato de video contigo. Y por eso, con el fin de ayudarte a llegar a todas las comunidades, vamos a compartir el día de hoy un entrenamiento muy especial y vamos a empezar con algo muy sencillo y muy básico. Probablemente tengamos las ganas de ir a compartir esta buena noticia, pero cuando salimos a la calle, y lo conversábamos hace un momento, lo que sucede es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Por qué no comenzamos con algo muy básico? ¿Qué es el Evangelio, pastor? Qué buena pregunta para iniciar, ¿no? Es el mensaje que vamos a llevar. Yo recuerdo uno de los días de cuando era niño que fuimos a evangelizar un parque y recuerdo sentarme al lado de un joven que estaba fumando y cuando me acerco a él digo, le tengo que decir algo, le tengo que hablar de Jesús, pero en un momento dado me quedé sin palabras porque las preguntas que él me hacía no tenía yo una definición correcta para responderle. Y si vamos a hablar del Evangelio, y la pregunta principal hoy es, ¿qué es el Evangelio? Bueno, Carla, el Evangelio es una buena noticia. Wow. Y es una buena noticia, así como suena, son buenas noticias, o algunos lo llaman la noticia feliz. Es simplemente la gran noticia de que Dios ha decidido perdonarnos, ¿sí? O sea, no pudiera haber una buena noticia para alguien que no necesite perdón. Es como que yo te diga, te tengo una buena noticia, hay un dinero para pagar tu deuda. Pero si tú no te sientes deudor, no sería una buena noticia para ti. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree que necesita perdón de Dios. Todo el mundo necesita esa buena noticia, pastor. Todos necesitan esa buena noticia y la Iglesia de Cristo es la que hoy transmite el mensaje de parte de Dios. Dios ha decidido perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es importante para un pastor o para un líder entender el Evangelio? ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos realmente la buena nueva del Evangelio, vamos a tener otro afán, vamos a tener otro deseo, otro mensaje que no es el mensaje central del Evangelio. Vamos a ir a ofrecerle a las personas algo que no es el Evangelio, que es uno de los problemas en nuestros días. Quiero también agregar, hay algo que estuvimos estudiando hace poco acerca de lo que significa la palabra Pascua. En uno de los sermones, Pedro, en el libro de Hechos, él dice una frase que quedó en mi corazón. Él dice, Dios ha decidido pasar por alto los pecados pasados. Pongamos atención a esto. Dios ha decidido pasar por alto nuestros pecados. No los va a mirar. Él decidió mirar hacia adelante y dejar pasar. Es como cuando tú tienes un problema con alguien y la persona está cansada y dice, ¿sabes qué? Voy a dejar pasar por alto la ofensa y voy a seguir adelante. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque en el origen de la palabra Pascua, los israelitas ponían la sangre del famoso cordero y el ángel de la muerte pasaba por alto. No caían en juicio porque había una marca. Bueno, el Evangelio tiene como finalidad este mensaje. Dios ha decidido pasar por alto nuestros pecados porque la sangre de Cristo ahora es la que justifica nuestras vidas delante de Dios. Ahora, ¿por qué cada pastor de cada iglesia necesita entender el fundamento del mensaje del Evangelio? Porque tiene que llevar esta buena nueva así como es. No podemos ir a ofrecer otra cosa. No podemos caer en el error de decir, el Evangelio es que Dios va a sanar tu cuerpo.
O el Evangelio es que Dios te va a prosperar y nunca vas a experimentar pobreza. No, el Evangelio es que Dios ha decidido perdonar nuestros pecados, aunque estemos enfermos, aunque estemos en pobreza, aunque estemos en necesidad. La mayor necesidad que el hombre tiene hoy con respecto a Dios es recibir el perdón de Dios por toda la eternidad y no sufrir más esta separación que el hombre tiene con Dios. Ahora, esta explicación para alguien que nunca ha escuchado esta buena noticia del Evangelio, probablemente con términos un poco más, yo no diría sofisticados, pero quizás en un lenguaje que es entendible para la iglesia. Pero para alguien que nunca lo ha escuchado, ¿cómo se puede describir el Evangelio de una manera clara y concisa, pastor? Es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Y quisiera añadir muchas cosas, como me estabas diciendo antes. Sí. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal y luego contesto tu pregunta, porque hay una buena respuesta también. Yo toda la vida estuve en un hogar cristiano. De pequeño estuve envuelto en el mensaje del Evangelio, la palabra, las canciones. Conozco todas las canciones, todo el repertorio, lo conozco muy bien. Pero nunca había experimentado la belleza del mensaje de la cruz hasta que no tuve una honesta realidad de mi vida frente a Dios. Nunca hice una contabilidad correcta de mis faltas frente a Dios. Yo no puedo llegar a una persona a ofrecerle el perdón de Dios si la persona no tiene una honestidad en su realidad, no se siente pecadora. Hay un mensaje, una de las parábolas que Jesús contó para tratar de enseñar el mensaje del Evangelio es el de los dos deudores. Los dos deudores, Jesús cuenta a los fariseos, les dice, había un hombre que quiso hacer cuentas, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y se le fue presentado uno que le debía tanto dinero. La Biblia dice que ese dinero era tanto que él no lo podía pagar ni con esta vida. Era una deuda impagable. El deudor, arrodillado, imploró, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Porque le habían dicho, págame con tu familia, con todo lo que tienes. Y él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ese ten paciencia, ese clamor de perdón, esa realidad de mi deuda, porque hay gente que no calcula sus pecados frente a Dios. Pero en el momento que me doy cuenta quién soy frente a Dios, yo voy a llegar a la cruz no a buscar prosperidad. Voy a llegar a la cruz no a buscar sanidad. Voy a llegar a la cruz implorando, Señor, perdóname. Necesito tu perdón. Y creo que toda persona que realmente tiene un encuentro con el mensaje del Evangelio como debe ser, tiene que aterrizar primero en el lodo en el que está viviendo. Como el hijo pródigo, Jesús contó esta parábola hablando del Evangelio. Quería comer comida de los cerdos. Te pregunto, ¿hay algo más bajo que eso? La persona que está realmente en el lodo, tratando de entender la desgracia actual que vive, puede caer en sí y decir, ¿qué estoy haciendo acá? Necesito volver a la casa de mi padre. Jesús, para explicar el Evangelio, contó parábolas. Él dijo, tráigame un niño y voy a hablarles del reino de Dios con el niño. Tráiganme semillas y voy a hablarles del reino de Dios con semillas. Pero cuando quería hablar del poder del Evangelio, utilizó parábolas. Un deudor. Y con elementos que probablemente tenían que ver con el contexto de ese momento. Por supuesto. Es decir, que el pastor hoy o el líder hoy o la iglesia hoy puede usar los elementos de hoy para poder describir esa buena noticia. Claro que sí. Claro que sí, es la pasión que nosotros tenemos, y qué bueno que podamos estar hablando a pastores, la pasión con la que nosotros somos impactados por el mensaje del Evangelio nos va a llevar a utilizar cualquier recurso práctico para proclamar el Evangelio. Es la necesidad de que el oyente conozca que Dios ha decidido perdonarnos. Pero podemos cometer un error, Carla. Con el deseo de ganar y ganar y ganar, podemos no hablar del verdadero mensaje del Evangelio y prometer otras cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño que los flyers que me traían a mí eran, ven a la iglesia y nunca más vas a tener dolor. Ven a la iglesia y nunca más vas a tener enfermedad.
Y uno, claro, está convencido de ese pan, pero creo que debemos de aterrizar siempre. El Señor ha decidido perdonar nuestros pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Ujú. ¿Qué papel tiene precisamente de lo que acabas de decir el Evangelio entonces en la vida de la iglesia? Porque probablemente esta responsabilidad de llevar esa buena noticia pareciera que recae en unos pocos. ¿Qué papel tiene el Evangelio y la buena noticia del Evangelio en la vida de la iglesia, de una congregación, pastor? Es que la iglesia de Cristo está parada sobre el mensaje del Evangelio. La iglesia canta porque es perdonada. La iglesia canta porque es redimida. La iglesia canta porque su deuda ha sido cancelada. Yo no canto al Señor para que me sane. Yo no canto al Señor para que me bendiga. Yo canto al Señor porque me ha perdonado para siempre los pecados. Ha pasado por alto. Qué triste es que la iglesia hoy tenga otra motivación que no sea el perdón de sus pecados por medio de Cristo. Qué triste es que mi motivación por la que salgo a predicar, por la que me reúno a cantar, es que haya algo más que no sea el mensaje del Evangelio. Y creo que el mensaje del Evangelio es central en todas las congregaciones. Por eso los pastores debemos de predicar el Evangelio constantemente. Aunque uno diga, bueno, pero es un ABC. Sí, pero es un ABC que necesitamos recordar todos los días. ¿Cómo puedes filtrar de manera práctica para los pastores que están escuchando en este momento, líderes de congregaciones, cómo puedes filtrar esa motivación? Porque probablemente, no sé si lo has pensado y de la experiencia de años, que quizás cuando se busca hacer un flyer de estos que dice, ven a Jesús y no tendrás más dolor, lo que se busca de alguna manera es dar esperanza de una manera bien intencionada. Pero ¿cómo puedes filtrar que la motivación que estás teniendo para compartir el Evangelio es la correcta? Es que caemos, por eso es muy peligroso y más cuando la iglesia se convierte, y perdón que diga esto, en un negocio personal. Porque uno depende del crecimiento, depende del éxito numérico, entonces caemos en el error de comprometer realmente el mensaje que puede salvar a una persona eternamente y tratar de mantenerlos entre las ovejas a raíz de promesas que por ahí necesitamos que la gente venga a cantar al Señor por lo que ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel entró en este problema. Fueron perdonados, no vieron la muerte y fueron al desierto y estaban esperando algo más. Y empezaron con la queja. De hecho, cuando cayó el maná, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que cae del cielo? Tenían un problema con realmente entender la bondad de Dios por medio del perdón. Entonces, creo que nosotros los pastores debemos de estar constantemente enseñando el ABC del Evangelio. Así como un esposo le dice constantemente te amo a su esposa, ¿por qué le dice te amo todos los días? ¿Que no lo sabe? Es necesario recordar todos los días de dónde me ha perdonado el Señor, quién soy y quién era y lo que ha hecho Él por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Gracias, pastor.